A principios del siglo XXI, una mujer de 84 años de edad camina de regreso a su casa con las bolsas del mandado. Es abordada por otra mujer de mediana edad, quien se ofrece a apoyarla. Al llegar a su casa, esta misma mujer ofrece su ayuda en tareas domésticas, y la mujer de 84 años deja pasar sin saber a su fatal destino, mismo que compartiría con docenas y docenas de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México durante los próximos años. Este es el caso de Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas. Comenzamos. Enero, año 2006. La policía de la Ciudad de México, entonces llamada Distrito Federal, se encontraba en alerta máxima por la presencia de un homicida en serie que había cometido una larga ola de asesinatos en contra de mujeres de la tercera edad durante por lo menos los últimos 2 años y medio. Los retratos hablados y un busto de arcilla que describían a una mujer robusta, de cabello teñido y que portaba un abrigo rojo eran de conocimiento público y se tenían presente en casi cada rincón de la gran urbe. Los operativos en las inmediaciones de parques y jardines de la ciudad, donde se creía que abordaba a las víctimas, no habían tenido éxito. Se creía que lo más probable era que utilizara la red subterránea del metro como medio de escape, por la cercanía de varias escenas de crimen con estaciones de este transporte colectivo. El 25 de dicho mes, aproximadamente a las 11 horas, un joven de 29 años de edad, de nombre José Joel López, regresaba a un condominio en la colonia Moctezuma en el que residía, lugar en el que él era inquilino de una mujer de la tercera edad y a la que le tenía cariño por la convivencia diaria. Al ingresar por la puerta del área común del inmueble, se percata desde las ventanas del departamento de su amiga y arrendadora que los cajones se encontraban abiertos y saqueados. Ingresa al lugar para entender lo ocurrido, y al recorrer las distintas habitaciones se encuentra a la señora Ana María de los Reyes Alfaro, yaciendo en el suelo sin vida. La mujer de 84 años de edad había sido recientemente asfixiada. Segundos después, un sonido en la estancia llama su atención, y al acercarse, se encuentra de frente con una mujer corpulenta, de facciones duras y que portaba un abrigo rojo. Joel no la reconoce como vecina o como conocida del área, y dentro de su estado de shock se queda inmóvil mientras la extraña mujer sale de manera calmada por la puerta dirigiéndose a la calle. El joven, en pánico, sale del lugar de manera apresurada y gritando para pedir ayuda. En su trayecto, siguiendo los pasos de la extraña, 2 oficiales de policía se encontraban patrullando la zona y le brindan el apoyo. Le dan alcance a la sospechosa que se encaminaba a la estación Moctezuma del metro. Al principio, opone resistencia fingiendo no saber de qué la estaban acusando, pero tras unos segundos de forcejeo, finalmente es capturada Juana Barraza, de 48 años de edad, la depredadora más buscada de la ciudad, y con esto llega a su fin la serie de crímenes mortales que había dejado tras de sí. Si bien en México son comunes las estafas y los robos a las personas de edad avanzada que viven o pasan mucho tiempo en soledad, a partir de 1998 comenzaron a surgir casos aislados donde las víctimas aparecían sin vida y con rastros de violencia al interior de sus hogares. Durante el cambio de siglo, el gobierno del Distrito Federal anunció un programa de apoyo gratuito a las personas de la tercera edad, en el que recibirían asistencia médica en sus lugares de residencia. Esto por parte de personas calificadas y certificadas. El 25 de noviembre del año 2002 es encontrada sin vida al interior de su vivienda María de la Luz González Anaya, de 64 años de edad. A partir de este trágico suceso, inicia una serie de homicidios bajo un mismo patrón, que aumentarían de manera exponencial en número y en frecuencia conforme los meses pasaban. Las víctimas siempre eran mujeres mayores a 60 años que vivían solas y requerían de asistencia tanto médica como en las tareas del hogar. Eran halladas con signos de violencia como traumatismos cráneoencefálicos y en algunas ocasiones heridas por arma blanca, pero en la mayoría de los casos, la causa del deceso se debía a la asfixia ocasionada
por estrangulamiento derivado de un objeto constrictor, de pertenencia al mismo lugar de los hechos como lazos, cables eléctricos, medias de seda o un estetoscopio traído a la escena por el mismo victimario. En ninguno de los casos fueron hallados rastros de entrada forzada en las cerraduras ni heridas defensivas en las víctimas, lo que lleva a suponer a las autoridades que el perpetrador se ganaba su confianza para ingresar a las viviendas y una vez dentro, las golpeaba para aturdirlas e iniciar el estrangulamiento. Todas las escenas presentaban indicios de haber sido saqueadas de objetos de valor, dinero y documentos. Para inicios del año 2004, el número de casos ascendía por encima de una docena y aunque las autoridades capitalinas no querían hablarlo de manera pública, era un aterrador secreto a voces que un homicida serial estaba suelto y de cacería a lo largo y ancho de la ciudad. El perpetrador ya había tomado la vida de mujeres que residían en distintas delegaciones como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Coyoacán. La opinión pública exigía respuestas mientras vivían con el miedo a ser los próximos en perder a una miembro de su familia. La Procuraduría del Distrito Federal, presionada por los medios de comunicación y las demandas de la población, se ve forzada a declarar públicamente el hecho de que un asesino de ancianas estaba siendo buscado y comienzan a recabar toda la información que posibles testigos tengan sobre cada uno de los crímenes. En muchos de los casos, a las víctimas se les había visto acompañadas caminando o ingresando a sus hogares con una mujer aproximadamente de 40 años, que portaba un abrigo de color rojo y que medía por encima de unos 70 metros de altura, con complexión robusta, corpulenta, espalda ancha y de facciones duras. Las autoridades, negadas a la posibilidad de que efectivamente podría tratarse de una mujer, generan la idea de que el sospechoso es un hombre que vestía de mujer y que probablemente se dedicaba a un deporte de lucha por la técnica utilizada para estrangular a las víctimas. Esto comienza una terrible ejecución de búsqueda de sospechosos que deriva en un agresivo acoso a la comunidad transexual, que laboraba como sexoservidoras y que eran levantadas para declarar bajo métodos violentos de coerción. Nada de esto arroja un resultado positivo. Al no contar con la experiencia ni con la pericia para tratar casos de homicidas seriales, buscan documentarse en casos de Estados Unidos y piden ayuda a expertos de un caso muy parecido ocurrido en Francia poco tiempo antes, en el que un hombre le había quitado la vida a decenas de ancianas en sus hogares. Esta colaboración genera líneas de investigación nada efectivas, como el que 3 de las occisas eran de naturaleza española y poseían una pintura de un niño con un abrigo rojo, de un artista francés colgada al interior de sus departamentos. Si bien parecían datos inquietantes, no tenían ninguna relevancia en este caso. Mientras los meses pasaban y el número de víctimas mortales ascendía con menos tiempo de enfriamiento entre cada una, en su desesperación por dar resultados, la policía comienza a capturar a cualquier sospechoso que se adaptara de alguna manera al perfil que buscaban. En abril de 2004 es detenida Araceli Vázquez, de 39 años, a quien se le comprueba una serie de robos a personas de la tercera edad, siguiendo el mismo modus operandi, haciéndose pasar por una persona del gobierno que se aproximaba para dar asistencia médica. Se le imputa sin pruebas uno de los homicidios ocurrido años antes. Habiendo ya cumplido su sentencia por robo a casa-habitación y sin ninguna evidencia de haberle quitado la vida a ninguna de las mujeres, además de no ajustarse al perfil físico que los testigos describían, Araceli continúa recluida en un penal en la actualidad. En julio del mismo año es detenido Alejandro Obando, intentando agredir de manera íntima a una mujer de la tercera edad al interior de su vivienda. En septiembre es detenido José Mario Tablas, intentando vincularlo a varios de los casos sin evidencias contundentes y aprovechando el hecho de que era una persona adicta a muchas sustancias y que se le veía merodeando cerca de varias de las escenas. En estos 3 casos se aseguró a la ciudadanía que ya se había dado captura al entonces denominado como el Mataviejitas. Sin embargo, los crímenes en serie continuaban sin descanso. Mientras el gobierno capitalino y las autoridades daban pasos en falso, investigadores con una vocación aferrada, como la criminóloga Patricia Payán, buscaban respuestas en los detalles. La investigadora mantenía una guardia constante, estudiando cada uno de las decenas de retratos hablados adheridos a sus paredes. Aseguró que buscaba a una mujer corpulenta dedicada probablemente a la lucha libre. A través de la observación y conjuntando los patrones de rasgos faciales que se repetían en los testimonios, creó un busto de arcilla
y lo mostró a varios de los testigos para finalmente presentarlo a sus mandos. Dicha escultura fue presentada en televisión para que toda la población tuviera en mente el rostro más parecido que había a la persona más buscada de la ciudad. Los operativos de búsqueda con agentes encubiertos en parques, con algunas ancianas como carnada, y el retrato hablado perfeccionado en las ventanillas de cada patrulla no daban éxito, pero le cerraban el cerco a la perpetradora. A principios del año 2005, una televisora muy conocida entrevista a los y las asistentes de una función de la lucha libre. Por casualidad, ignorando su verdadera identidad, le dan la palabra en el micrófono a Juana Barraza, una mujer corpulenta y de cabello teñido que afirma ser ruda de corazón. Menos de una semana después, la misma mujer es capturada tras ser señalada por un testigo presencial en la colonia Moctezuma y presentada como la homicida serial más buscada de México durante los últimos 2 años. El 27 de diciembre de 1957 nació Juana Barraza Samperio en el estado de Hidalgo, en México, en una familia de bajos recursos y quebrada emocionalmente. Su padre biológico se fue de la casa junto con el hermano mayor, recién había nacido su segunda hija. Justa Samperio quedó a cargo de Juana y como madre soltera se mudó a la capital del país meses después en busca de una mejor situación económica. Sin embargo, dicha situación no hizo más que empeorar debido al alcoholismo de Justa y su nulo vínculo afectivo por su hija. A diario maldecía la hora en la que Juana llegó a su vida. El maltrato físico y psicológico en contra de la niña fue rutina diaria por años. Tiempo más tarde, Justa conoció a un hombre con el que comenzó una relación medianamente estable. Juana siempre aseguró que dicho padrastro fue el único hombre al que ha querido y al que ha respetado en toda su vida, por lo que lo llamaba padre. Una noche, cuando Juana tenía 11 años de edad, su madre le ofreció un obscuro trato a un hombre mayor con el fin de conseguir un cartón de cervezas. A cambio, podía llevarse a la niña y hacerle lo que quisiera. El hombre aceptó, y la llevó a vivir a su casa para después amarrarla y abusar de ella a diario. A los 12 años, Juana había tenido su primer hijo producto de esta relación no consensuada. Meses más tarde, los hermanos de su padrastro, quien no dejó de buscarla, la encontraron y rescataron junto a su bebé. Viviendo de nuevo junto a su madre, siempre sintió protección por parte de su padre, quien la incentivó a trabajar vendiendo gelatinas para hacerse cargo de su niño. Cuando Juana recién cumplía su mayoría de edad, Justa falleció, lo que le provocó alegría al no tener que volver a ver a quien por tanto tiempo le había hecho la vida miserable. Como una mujer joven ya independiente, desarrolló relaciones de pareja inestables, violentas y poco duraderas a lo largo de los años, de los cuales tuvo varios hijos más. Sin embargo, su primogénito fue ultimado en una pelea callejera cuando tenía solo 24 años de edad. Esto hundió en depresión a Juana, pero continuó buscando maneras diferentes para alimentar al resto de sus hijos. Durante un tiempo obtuvo pequeños empleos lavando y planchando ropa para diversas personas, hasta que un día comenzó a vender comida afuera de una arena de lucha libre. Lo que comenzó como admiración por dicho deporte derivó en interesarse por practicarlo. Comenzó a entrenar su cuerpo y su mente para subir al ring. Ella misma creó su personaje, su máscara y atuendo para hacerse llamar la Dama del Silencio. La adrenalina de la lucha la llevaba a desahogar toda la rabia y la agresividad que su mente había acumulado por años, hasta que una lesión detuvo su pasar por la disciplina del cuadrilátero. Comenzó un emprendimiento siendo representante de luchadores que había conocido con tal de no despegarse de aquel ambiente. Cuando esa labor se vino abajo, junto con la frustración de su espalda lesionada, la desesperación la llevó a iniciar una carrera delictiva para ganar dinero. Al principio asaltaba y robaba a transeúntes hasta que algún día, en algún momento, a finales de los años 90, escuchó sobre aquel programa del gobierno para darle asistencia a las personas de la tercera edad, y esa era la oportunidad que buscaba. Aprovecharse de la desventaja que una persona anciana representaba, el engañarle, para irrumpir en sus hogares y hacerse de cosas de valor para vender, se había convertido en su nueva forma de vida. Esta nueva manera de operar no tardó en escalar y conducirla a encontrarse de frente con lo que le obsesionó desde el día en que su madre le puso una mano encima por primera vez: el odio a las mujeres mayores. Tras ser capturada, Juana muestra una calma impasible.
hasta que amaga con romper en llanto durante sus primeras declaraciones, con las cuales deja claros sus motivos. En sus propias palabras: odio a las señoras porque mi mamá me maltrataba. Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa y que no merezco el perdón ni de Dios ni de nadie. Al allanar su vivienda, fueron encontradas las pertenencias de numerosas víctimas que posiblemente retuvo como trofeos, así como sus credenciales oficiales. No muy lejos de la entrada se hallaba un altar a la Santa Muerte. Sus huellas fueron comparadas con muchas huellas parciales y con una completa que había dejado en varias de las escenas de crimen, y el resultado que se obtuvo fue positivo. No había duda, la perpetradora de por lo menos una docena de homicidios a mujeres mayores había sido retirada de las calles, y con esto, la serialidad en dichos crímenes se detuvo. Patricia Payán, junto con el investigador de homicidios Anselmo Apodaca, aprovecharon el momento de confesión de Juana y le pidieron que les hiciera una demostración de su técnica para estrangular, lo cual realizó dibujando una sonrisa en su rostro, como si de una estrella de la farándula se tratara. Se le prestó una corbata, una cinta y una media, y tomando como voluntario al mismo Apodaca, explicó con detalle muy explícito la manera en que rodeaba el cuello desde la espalda, creaba el nudo y apretaba. Todo esto quedó documentado en video. La perfiladora criminal Feggy Ostrowski fue la primera en poder analizar la mente de Juana. A través de varias pruebas psicológicas dictaminó que mostraba agresividad reprimida, nula empatía por las víctimas, alta tendencia a mentir y la diagnosticó con una personalidad psicopática. A pesar de inicialmente haberse declarado culpable de varios asesinatos, incluyendo el cual la llevó a ser capturada, al recibir la sentencia cambió su postura a inocente de todos los cargos. El 31 de marzo de 2008 fue sentenciada a 759 años de prisión por 16 cargos de homicidio y 12 robos agravados a casa-habitación. Desde entonces ha pasado su vida en cautiverio, recibiendo atención de algunos medios de comunicación, gozando de cierta fama tanto fuera como dentro, dando clases de baile y vendiendo comida para ganarse la vida. Esa vida de miedo y de respeto de la que en libertad nunca gozó, la mantiene diariamente en el penal femenil de Santa Marta Acatitla hasta el momento de la grabación de este episodio. La historia de Juana Barraza puede llegar a ser triste por donde quiera que se le vea, porque está lleno de fatalidades, de víctimas, inclusive ella siendo una víctima al principio y convirtiéndose en victimaria. No hay modo de saber a ciencia cierta si realmente su historia pasó como ella dice que pasó. Se podría pensar que sí, porque tiene lógica las repercusiones que tiene después. Y desde un punto de vista científico y psicológico, tiene sentido. Sin embargo, en muchas de sus declaraciones, que se pueden encontrar incluso en Internet, se puede alcanzar a ver las discrepancias en cosas que dice en algún momento y cosas que dice después. Y, por ejemplo, muy puntualmente en su carrera como luchadora profesional, la cual realmente no hay prueba de que haya existido como tal. Sí estuvo en el ambiente de la lucha libre, sí hay personas que la conocieron, sin embargo, no existe una foto, no existe un video y no existe una sola persona que diga que haya luchado contra la Dama del Silencio. Al no tener registro de eso y tener la evidencia de que ella dice que realmente fue una luchadora libre, podemos ver que hay un impulso de necesidad por mentir. Sí se mandó a hacer su indumentaria, todo su traje de la Dama del Silencio, se tomó fotos, inclusive hay una foto muy famosa que ella utilizó no solo para tenerla como póster en su casa, sino para mercadotecnia como llaveros. Sin embargo, realmente no tuvo una carrera profesional que se sepa. Esto indica su necesidad narcisista por brillar, por hacerse de un personaje fuerte, imponente, sin aceptar sus cargos de feminicidio. La otra parte que fue muy polémica en este caso fue el actuar de la policía, y en este caso no tuvo que ver nada con corrupción, sino más bien por el hecho de que al no tener un precedente en investigación de homicidas seriales en México,
No es que no hubiera antes, sino no, no había habido un precedente de investigación real. Los tomó por sorpresa tanto al sistema legal como al judicial. Por eso se tuvieron que ayudar de gente externa, incluso de ideas malamente sacadas, inclusive de la ficción. El caso de Juana fue uno de los primeros en arrojar la luz en que este tipo de criminales pueden y existen, incluso hoy en la actualidad, en la República Mexicana. Y es para ponerle mucha atención porque es un problema de salud mental muy grave. En México, por supuesto, tenemos otro tipo de crímenes que jalan muchísimo la atención, que es el crimen organizado, pero eso no quiere decir que no haya víctimas cayendo a manos de personas trastornadas, como es el caso de Juana Barraza. Si te gusta este tipo de contenido, el contenido de crimen real y de homicidas seriales, te pido que sigas este proyecto y que me apoyes, ya que de esta manera yo puedo continuar en mis investigaciones sobre el tema. Muchas gracias.